Ajá. Ajá. Si es posible ver un versículo. Sí, te lo voy a mandar. Ujú. Te voy a... Ah, ok, sí. De todas formas, yo te voy... Ujú. Ujú. Dice que del tiempo de la respuesta depende del tiempo que se esté intercediendo sobre algo, sobre una cosa. El No tiempo de la entiendo. respuesta de Dios a la Ujú. oración depende del tiempo que uno esté intercediendo por la oración, por lo que se está pidiendo. No sé si entiendo bien la pregunta. Voy a ponerlo en términos bíblicos. Cuando en 1 Samuel capítulo 30, David fue atacado por los amalecitas, su casa fue incendiada y sus hermanos mismos, sus amigos, lo quisieron apedrear. En ese momento él hizo algo sobrenatural que no debía haber hecho. Se puso el efod, habló al sacerdote y le dijo, dame el efod. ¿Qué era el efod? Era una vestidura que guarda el corazón del sacerdote. En ese instante, él clamó a Dios. Él sabía que esa vestidura le permitía acceder a Dios. Él era de la tribu de Judá y no podía hacerlo, sino lo de la tribu de Leví. Cuando él lo hizo, su clamor fue tan intenso por la realidad que estaba viviendo. Estaba a punto de morir y los amalecitas habían secuestrado a su familia. Entonces Dios le respondió de inmediato. Fue una respuesta sobrenatural, instantánea, se la respondió Dios. Eso fue algo sobrenatural. Entonces, el tiempo de intercesión está determinado por la intensidad de nuestro clamor. Si es un clamor sumamente profundo, si es el deseo de nuestro corazón. Y una cosa que debo decirle, no ocurre con esa intensidad de la noche a la mañana. Es algo que va creciendo. Cuando ves algo que está malo, por ejemplo, una familia está en peligro, Sí, sí, te un escucho. problema, entonces lo que ocurre es que empiezas a clamar. Al momento que decides ir a clamar, tú vas en la carne, pero a medida que vas entrando en el espíritu, poco a poco el espíritu empieza a conectarse, de modo tal que llega el momento en que empiezas a sentir que la misma oración te va dando la energía y la fuerza para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo? Si tú retrocedes, evidentemente la oración no va a tener esa intensidad. Pero si tú clamas, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Estuve ahí en México, en el Estado de México, y fui a orar por un joven de 21 años que tenía leucemia. Estaba a punto de morir. Estaba en el hospital y yo le pregunto a la persona que me lleva, y ella era su hermana. Y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? Pues estamos orando. ¿Orando qué? ¿Qué estás orando? ¿Cuántos versículos bíblicos de sanidad divina tú sabes? ¿Tu familia es cristiana? No. ¿Sabes? Si fuera su hermano de él, quizás no comería, quizás no dormiría, quizás no iría a estudiar hasta que vea la respuesta de Dios. ¿Entiendes? ¿Cuándo es que dura la intercesión? Dura el tiempo de tu profundo dolor delante de Dios.
Hay gente que tiene familias con cáncer y ellos están viendo televisión. Ellos están disfrutando el paseo. Pero si tienes una persona con cáncer, quizás no comerías, quizás no te bañarías, quizás no irías a ninguna celebración, sino que estarías buscando la palabra de Dios, orando. Entonces, es el Espíritu el que te guía al arrepentimiento, es el Espíritu el que te guía a Dios, es el Espíritu el que te guía a la respuesta. Esa es la importancia. A medida que Dios ve la intensidad de tu clamor, Él mismo está empujando. Porque, oye, hay un hombre llamado Juan Wesley, dijo, Dios no hará nada en la tierra si no es a través de la oración. Dios no hará nada. Él necesita ese clamor para que su presencia descienda y toque el corazón y la sanidad. Es la oración. Eso era lo que ocurría en el pasado. ¿Por qué había tanto poder? Porque había tanto de oración. Conocían a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, entonces la oración empieza a convertirse en algo que es el medio, es el camino, el sendero. No es el objetivo la oración. El sendero es la oración, pero el objetivo es el corazón de Dios. Entonces tú clamas a Dios, tú alabas a Dios. Ese es el tiempo. Y muchos de nosotros nos rendimos en el tiempo del clamor por causa de que creemos de que Dios escucha una oración y mañana viene la respuesta. Eso no es así. Es gemido. La oración corporativa, que es otro tema que vamos a ver, también va a impregnar esto. Ahorita solo estamos hablando de un tema que es la oración es un privilegio santo. Es algo hermoso, es un santo privilegio que Dios nos concede. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de las características de esa oración. Luego hay un tema especial acerca de la intercesión. Y ahí vamos a tocar temas importantes, la característica de un intercesor. Vamos a documentarlo con los versículos bíblicos de la intercesión y el resultado de la intercesión. Bien, vamos a ir a otra pregunta más y si no, seguimos con la otra parte. Queremos conocer a Dios por medio de la oración de quebrantamiento. Sigamos. Bien. Una cosa importante es que la oración de quebrantamiento es una oración diferente. Hay más o menos 13 oraciones o tipos de oraciones en el Nuevo Testamento que Pablo hizo. Hay oraciones de súplica, de consagración, hay oraciones de autoridad, hay oraciones de poder, hay oraciones de quebrantamiento. Estamos hablando de la oración de quebrantamiento. Esta oración de quebrantamiento nos permite venir al Señor con un corazón a conocer su carácter. Por ejemplo, las oraciones de aquella mujer que, volvemos, derramó su perfume, derramó sus lágrimas, son oraciones de quebrantamiento. Estas oraciones de quebrantamiento conocen el carácter de Dios. ¿Qué conocemos? El amor, la bondad, la misericordia, su eterno y maravillosa gracia. Eso lo conocemos mediante una oración de quebrantamiento. No son oraciones de peticiones ni de súplica, son oraciones de quebrantamiento, de derramar, de romper el corazón en la misma presencia de Dios. Y ahí viene un fruto. El fruto viene dado por la intensidad de la intimidad con Cristo. En Juan capítulo 15 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Ese fruto no viene dado, sino es a través de la intimidad con el Padre. Vamos a ir hemos hablado acerca de la oración de Ana, que nos adelantamos ahí. Hoy quiero tomar la oración de Jacob. La oración de Jacob. Esta oración ha sido a veces muy mal entendida y muy mal interpretada. Quiero que presten atención a esta oración de Jacob. ¿Qué es lo que este hombre es? Hablemos de la oración de Jacob, la vida de oración de Jacob, porque no voy a hablar de sus experiencias, sino voy a hablar de su oración. Este hombre fue transformado en su carácter por la oración. Mire, usted conoce la historia, no voy a detenerme ahí, eso era el suplantador, ¿verdad? Y eso es lo que él hacía, pues. Él suplantaba hasta que un día luchó con Dios.
Ahora bien, dice aquí, Dios le cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Y recibió este nombre por su oración persistente y la gracia divina. Ahora bien, este hombre quebrantado y humilde reconocía las limitaciones y dependía de Dios. La oración fue lo que permitió que este corazón de este hombre cambiara. Muy poco se habla de la oración de Jacob. Vayamos un poco más adelante, al Génesis capítulo 25, versos 29 y 34. Jacob aprovecha el carácter carnal e impulsivo de su hermano y logra tener una primogenitura. En ese momento ni siquiera tenía idea de lo que significaba, pero lo tomó. Yo estoy creyendo de que fue guiado por el Señor, dado que el otro no quería nada con Dios. Pero luego robó la bendición de su padre. Se disfrazó, usted sabe, en Génesis 27, del 1 al 40, se disfrazó de su hermano y logró obtener la bendición de su padre. Hasta ese momento, Jacob no tiene ninguna vida de oración. Nada. Simplemente ha hecho algo de una manera de suplantar a su hermano en 2 ocasiones. Ahora, ¿cuándo es que este hombre empieza a darse cuenta de su realidad? Este hombre viene y dice aquí, en Génesis 28, del versículo 10 al 15, que estuvo esa noche entera meditando acerca de su vida y lo que había visto y oído temprano en la mañana. Se levantó por primera vez en su vida, oró la primera vez en su vida. Esa primera oración que hizo está registrada en Génesis 28, del 20 al 22. Pero vea las características de esta oración. Las características de esta oración era una oración totalmente egoísta. Estaba enfocada en sí mismo. Jacob estaba orando por sí mismo. Él empieza a ocuparse, a enfocarse en los beneficios que recibe. Eso es lo que hace Jacob. La presencia de Dios con él empieza a pedir su protección. Él empieza a decirle, Señor, si me regresas a mi casa paterna. Además, está asegurando su pan para comer y su vestido para vestir. Y las promesas que le hace Dios, yo te prometo, está condicionando a Dios. Condiciona a Dios que van a depender primero de si Dios le bendice. Si tú me bendices, yo daré esto. Sin embargo, queremos decir que esa es la oración inmadura de un comienzo de una relación con Dios. Ese es el tipo de oración generalmente que nosotros tenemos cuando empezamos a caminar con Dios. Creemos que Dios está ahí para nosotros, ¿no? Y ese es un error. Dios no está ahí para nosotros. Nosotros estamos aquí para Dios. Esto fue el comienzo de esta relación. Hasta ese momento solo había pensado en Dios solamente como el Dios de su padre. Es decir, es el Dios de mi padre. No era su Dios. Es el Dios de la promesa. Es el Dios que está ahí para bendecirme, para protegerme. Pero nada había cambiado en su carácter. Ahora, por 20 años, él le sirve a Labán, que es su suegro, y por supuesto, él tiene que trabajar, esforzarse. Hay trabajos ahí que además ha sido engañado, ¿verdad? Pero Dios empieza a tratar con este corazón. Y llega el momento en el que tiene que volver a la tierra de sus padres. Y Dios le revela ahí, Génesis 31, verso 3, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Jacob. Mire, en primer lugar, Jacob se lleva a sus mujeres, se lleva todo su ganado que ya obtuvo, y en el camino su suegro Labán lo sigue por